El mayor alemán nunca oyó el disparo que lo mató. En un momento estaba inclinado sobre un mapa de campo, trazando rutas de abastecimiento con el dedo enguantado. Al siguiente, su ayudante gritaba, la sangre salpicaba la lámina de acetato, el cuerpo del mayor se desplomaba sobre la lámpara de queroseno. A 400 metros de distancia, en una zanja de drenaje congelada que apestaba a hojas podridas y agua estancada, el cabo Francis Pegamagabov accionaba el cerrojo de su rifle Ross y susurraba un número. 3. Era enero de 1916. El frente occidental había devorado a una generación. Desde Mar del Norte hasta la frontera suiza, millones de hombres se apiñaban en trincheras que se extendían como venas infectadas por el cadáver de Europa. La guerra se había vuelto industrial. Mecánica, una máquina trituradora que consumía a miles de soldados por ganancias que se medían en yardas. La artillería retumbaba día y noche. Las ametralladoras barrían la tierra de nadie con eficiencia mecánica. El alambre de púas enredaba el paisaje como espinas de hierro. Y en este infierno mecanizado, un arma seguía siendo profundamente personal. El rifle en manos de un hombre paciente. Francis Pegamagabov era ojigua de la reserva de la isla Perry en Ontario. Tenía 25 años, delgado y tranquilo, con ojos oscuros que rara vez parpadeaban al apuntar. Había crecido cazando en los bosques que rodean la bahía georgiana, donde el silencio significaba supervivencia, la paciencia, comida. Su abuelo le había enseñado a leer el viento en el temblor de las agujas de pino, a calcular la distancia por la claridad del canto de los pájaros, a respirar despacio hasta que el latido de su corazón se convirtiera en un metrónomo al que podía sincronizar el disparo. Las habilidades aprendidas con ciervos y conejos se habían convertido, en el barro de Francia, en herramientas para matar hombres. La Fuerza Expedicionaria Canadiense lo había enviado al extranjero en 1914 con el primer batallón. Había visto Ypres cuando los alemanes liberaron gas cloro. Había visto hombres ahogarse en sus propios pulmones, arañándose la garganta mientras nubes amarillas se cernían sobre las trincheras. Había sobrevivido al Somme, donde los británicos perdieron 60.000 hombres solo el primer día, donde los bombardeos de artillería duraron semanas y convirtieron las tierras de cultivo en paisajes lunares. Y a través de todo esto, se había labrado una reputación. El indio tranquilo que no hablaba mucho, pero que siempre regresaba de las patrullas con información, con prisioneros, con la confirmación de las posiciones enemigas. Y, cada vez más, con bajas. Pero a principios de 1916, Francis se enfrentó a un problema que ninguna habilidad podía resolver. Su equipo le estaba fallando. El rifle Ross que portaba era de fabricación canadiense, motivo de orgullo nacional y frustración táctica. Largo, preciso, de excelente manufactura. Era el sueño de cualquier tirador y la pesadilla de cualquier soldado. En el barro y la suciedad de la guerra de trincheras, el Ross se atascaba constantemente. Su cerrojo de tiro recto, tan suave en un campo de tiro, se atascaba con tierra y se negaba a extraer los casquillos. Hombres morían forcejeando con cerrojos atascados mientras las tropas alemanas avanzaban. La mayoría de la infantería canadiense ya había cambiado sus rifles Ross por Lenfield británicos, obtenidos de bajas o depósitos de suministros. Pero Francis conservó su Ross. Cuando funcionaba, era más preciso que el Enfield. Y para un francotirador, la precisión lo era todo. El mayor problema era la óptica. Francis había estado usando una mira telescópica Warner Andes base estándar, montada en su Ross por el armero del batallón. Era adecuada, 3 aumentos, retícula en cruz, bastante duradera. Pero la cadena de suministro canadiense era un desastre. El equipo llegaba tarde o no llegaba. Las piezas de repuesto eran inexistentes. Y en diciembre de 1915, durante un bombardeo de artillería alemán cerca de Messines, un fragmento de proyectil destrozó la montura de la mira de Francis. La mira sobrevivió, pero los soportes de montaje quedaron destruidos. El armero negó con la cabeza. No había repuestos. No tenía ni idea de cuándo llegarían más. Francis podía esperar semanas, tal vez meses, o conformarse con miras de hierro. Eligió una tercera opción. Antes de la guerra, Francis había trabajado en trabajos esporádicos, ahorrado dinero y hojeado catálogos de artículos deportivos en tiendas de abarrotes. Sabía que los cazadores civiles de Norteamérica pedían miras telescópicas por correo y las recibían en robustas cajas de madera enviadas por tren. Empresas como Winchester, Lyman y Stevens vendían ópticas de calidad a agricultores y tramperos que necesitaban abatir alces a distancia o proteger al ganado de los lobos. Estas no eran de grado militar, pero eran robustas, asequibles y, fundamentalmente, fáciles de conseguir.
Francis escribió una carta a casa, no a su familia, sino a un amigo en Toronto que trabajaba en una tienda de artículos deportivos. Explicó su situación con un lenguaje sencillo y práctico. Mira telescópica destruida, sin repuesto disponible, necesitaba algo fiable que resistiera el retroceso y las inclemencias del tiempo. Incluyó dinero de su paga, una parte significativa de lo que ganaban los soldados jóvenes, e instrucciones específicas sobre lo que necesitaba. Luego esperó. El frente occidental no se detuvo para la entrega del correo. Francis continuó su trabajo con miras de hierro, acechando las posiciones alemanas al amanecer y al anochecer, apuntando a centinelas y ametralladoras, interrumpiendo las rutinas enemigas con disparos únicos y precisos. Pero sentía la limitación. Sin aumento, su alcance efectivo disminuyó. Los blancos a más de 300 metros se volvieron difíciles. Los oficiales que se mantenían alejados de las líneas del frente, dirigiendo las operaciones desde una relativa seguridad, ahora estaban fuera de su alcance, y el mando alemán había notado la amenaza de los francotiradores. Se estaban adaptando, volviéndose más cautelosos, apareciendo con menos frecuencia. 7 semanas después, llegó un paquete, envuelto en hule, embalado en una caja de madera con matasellos de Toronto. El visor parecía casi cómicamente civil comparado con equipo militar. Era un Winchester A5, un visor de caza comercial con 5 aumentos y una retícula simple. El tubo era de acero pavonado. Los ajustes eran perillas de monedas y probablemente estaba diseñado para cazar venados de cola blanca en la sabana de Ontario. Parecía algo que usaría un granjero, no una herramienta para matar hombres en la guerra industrial. El armero del batallón lo miró fijamente. ¿Quieres que lo monte? Sí, dijo Francisco. No es de especificación militar. No tengo monturas adecuadas. Hazlos. El armero era un hombre ingenioso, un maquinista de Hamilton que había trabajado en talleres de herramientas y matrices antes de la guerra. Fabricaba anillos de montaje con chatarra de acero, taladraba y roscaba el cajón de mecanismos Ross y ajustaba la mira telescópica Winchester con una combinación de improvisación y habilidad. No era bonito. La montura era asimétrica, los anillos estaban limados a mano y todo el conjunto parecía un recurso de campaña que podría desmoronarse por el retroceso. Pero cuando Francis realizó un disparo de prueba en un campo de tiro improvisado tras las líneas, usando un soporte de saco de arena y apuntando a un casco alemán apoyado en un palo a 400 yardas, la mira telescópica se mantuvo a cero. Los ajustes encajaron como era previsible. El cristal estaba limpio. «Dios mío», murmuró el armero, observando con prismáticos cómo Francis disparaba 3 balas por las ranuras del casco. «Eso de la venta por correo sí que funciona». Francis no dijo nada. Limpió el rifle, revisó las monturas de la mira y regresó a la línea. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en el cuerpo canadiense, aunque los registros oficiales siguen siendo escasos y los relatos alemanes fragmentarios. Durante los meses siguientes, Francis Pegamabov libró una guerra privada contra la infraestructura de mando alemana. No contra los soldados en las trincheras, aunque también los mataba cuando era necesario, sino contra los oficiales, suboficiales y especialistas que hacían funcionar la maquinaria de guerra alemana. Su método era paciente, sistemático y psicológicamente devastador. La mayoría de los francotiradores operaban de día, aprovechando la visibilidad y la claridad visual. Francis prefería el crepúsculo y la oscuridad. La mira telescópica Winchester captaba bien la luz, y su lente objetivo, de mayor tamaño, captaba más luz que las miras militares. En la grisura del amanecer o en la penumbra del atardecer, cuando la visión de la mayoría de los hombres fallaba, Francis aún podía ver con la suficiente claridad como para identificar objetivos por sus siluetas, su forma de moverse y las insignias de sus uniformes. Estudió las rutinas alemanas con la misma atención que un cazador que aprende el comportamiento animal. Los oficiales realizaban inspecciones en momentos predecibles. Los mensajeros se desplazaban entre el cuartel general y las posiciones de primera línea siguiendo rutas establecidas. Los observadores de artillería subían a posiciones elevadas para dirigir el fuego. Los oficiales de suministro se reunían cerca de las cocinas de campaña durante la distribución de comidas. Cada una de estas actividades creaba un patrón, y los patrones creaban vulnerabilidad. Francis trazó un mapa de estos patrones en un pequeño cuaderno, anotando tiempos, ubicaciones, distancias y condiciones del viento. Anotó que unidades alemanas rotaban en qué sectores, que oficiales eran cautelosos y cuáles descuidados, donde las trincheras de comunicación ofrecían ocultamiento y donde exponían a los hombres a la observación. Se convirtió en un experto no solo en tiro, sino también en la arquitectura de la rutina militar alemana.
y luego lo explotó. Sus terrenos de caza eran las zonas de retaguardia, las zonas a entre 400 y 600 metros detrás de las trincheras del frente alemán, donde los oficiales se sentían relativamente seguros. Este era el corazón administrativo de la guerra de trincheras, donde se escribían las órdenes, se organizaban los suministros y se tomaban las decisiones de mando. La mayoría de los francotiradores aliados no operaban a esta profundidad. Requería acechar en tierra de nadie en la oscuridad, arrastrarse por terreno disputado por las patrullas, establecer escondites en cráteres de proyectiles o posiciones abandonadas y esperar durante horas en el barro helado la oportunidad de disparar. Era un trabajo agotador, peligroso y solitario. Francisco sobresalió en ello. Se movía solo, por lo general, a veces con un observador, pero a menudo en solitario, prefiriendo el silencio y la simplicidad de operar sin coordinación. Viajaba ligero, rifle, mira telescópica, munición, agua, un cuchillo y nada más. Sin mochila, sin raciones más allá de unas galletas y carne seca, sin ropa extra. Vestía lana oscura, se cubría la cara con una bufanda y se movía con una quietud que parecía inhumana. Otros soldados juraban que podía cruzar campo abierto sin perturbar la escarcha de la hierba. La primera gran baja con la mira telescópica Winchester se produjo una mañana de febrero de 1916, con densa niebla, cerca del pueblo de St. Eloi. Francis se había infiltrado en una trinchera de comunicaciones alemana la noche anterior, aprovechando una descarga de artillería que mantenía a los centinelas alemanes atrincherados en refugios subterráneos. Estableció una posición en un tramo derrumbado del muro de la trinchera, excavando en la tierra helada como un animal en hibernación, camuflándose con escombros dispersos y hierba seca. Luego esperó. El amanecer llegó lentamente. El sol era un pálido disco tras capas de niebla. La visibilidad era de unos 300 metros, a veces menor a medida que los bancos de niebla se desplazaban. La mayoría de los francotiradores se habrían dado por vencidos, considerando que las condiciones eran demasiado malas para disparar con precisión. Pero Francis había crecido cazando en la niebla canadiense, a orillas de lagos donde la niebla se acumulaba espesa y húmeda. Sabía cómo aprovecharla. A las 6:47, 3 oficiales alemanes salieron de la entrada de un refugio subterráneo, dirigiéndose a un puesto de observación avanzado. Caminaban con naturalidad, charlando, y uno de ellos encendió un cigarrillo. Llevaban las distintivas gorras de visera del cuerpo de oficiales, y el más alto llevaba binoculares al cuello. Probablemente era un observador de artillería que se dirigía a su posición para dirigir el bombardeo matutino. Francis los observó a través de la mira telescópica Winchester. La niebla difuminaba sus siluetas, pero a 280 metros se veían bastante bien. Seleccionó al oficial de artillería, el de los binoculares. Los observadores de artillería eran objetivos muy valiosos. Si matas a un ametrallador, otro ocupa su lugar en minutos. Si matas a un observador de artillería, los cañones se silencian hasta que llega un reemplazo, aprende el sector y restablece los protocolos de comunicación. Esperó a que el oficial se detuviera, levantando los binoculares para observar las líneas aliadas. Un objetivo fijo. La respiración de Francis se calmó. Su corazón se palpitó, un tambor lento. La mira se posó en el pecho del oficial, justo debajo de los binoculares. Francis esperó la pausa entre latidos, ese instante de quietud absoluta, y apretó el gatillo. El disparo del rifle Ross fue nítido y fuerte en la mañana amortiguada por la niebla. El oficial alemán se desplomó hacia atrás, con los binoculares volando de sus manos. Los otros 2 oficiales se quedaron paralizados por un crítico medio segundo, sin poder procesar lo sucedido, y luego corrieron. Francis accionó el cerrojo, expulsó el casquillo y cargó otra bala. Le llevaba 60 centímetros de ventaja al segundo oficial, compensando su carrera, y volvió a disparar. El oficial tropezó, se agarró al costado y cayó al suelo. El tercer oficial llegó a la entrada del refugio y desapareció. Francis ya se movía. La primera regla del francotirador: nunca disparar más de 2 veces desde la misma posición. Se arrastró hacia atrás por la trinchera derrumbada, arrastrando su fusil, manteniendo el cuerpo por debajo del borde. Tras él, se oían gritos alemanes. Las ametralladoras abrieron fuego, arrasando la zona donde había estado, destrozando tierra y sacos terreros. Pero Francis ya se había ido, deslizándose hacia un cráter proyectil, luego hacia otro, abriéndose paso hacia las líneas aliadas por una ruta que había memorizado la noche anterior. Llegó a posiciones canadienses a las 7:20, embarrado y exhausto, e informó a su comandante de compañía. 2 oficiales alemanes muertos, uno posiblemente herido.
cerca de St. Eloi aproximadamente las 6:50. El comandante registró el informe y lo despidió. Las bajas por francotiradores eran rutinarias, apenas merecían ser registradas. Pero en las trincheras alemanas de enfrente cundía el pánico. Los alemanes contaban con excelentes francotiradores, tiradores entrenados con óptica de alta calidad y una doctrina de francotirador especializada. Pero los francotiradores alemanes solían operar desde posiciones fortificadas, disparando las trincheras aliadas desde espilleras ocultas. Eran defensivos, reactivos. No se infiltraban tras las líneas para matar oficiales en la retaguardia. Eso parecía un asesinato, algo que escapaba a las reglas de la guerra convencional. Y siguió sucediendo. Durante las semanas siguientes, los oficiales alemanes en los sectores enfrentados al primer batallón canadiense comenzaron a morir de maneras que no tenían sentido táctico. Un mayor murió mientras inspeccionaba un depósito de suministros, a 400 metros detrás del frente. Un oficial de señales recibió un disparo mientras instalaba un teléfono de campaña, a 350 metros de profundidad en territorio alemán. Un teniente fue ametrallado mientras caminaba entre refugios en lo que debería haber sido una zona segura. Las bajas fueron precisas, profesionales y siempre a distancias que sugerían una óptica avanzada y una habilidad extraordinaria. Los oficiales de inteligencia alemanes analizaron el patrón. Claramente, los británicos o canadienses, como estaban aprendiendo a distinguir, habían desplegado en este sector un francotirador altamente entrenado con equipo excepcional. Se implementaron contramedidas. Se ordenó a los oficiales moverse solo en la oscuridad o con niebla. Se prohibió la exposición innecesaria. Las zonas de retaguardia fueron patrulladas con mayor intensidad. Los equipos de francotiradores se encargaron de dar caza al cazador, vigilando las posibles rutas de infiltración con equipo de visión nocturna y paciencia. Francisco se adaptó más rápido que ellos. Cambió sus patrones, nunca operando en la misma zona 2 veces por semana, nunca acercándose desde la misma dirección, nunca usando el mismo escondite 2 veces. Empezó a atacar no solo oficiales, sino cualquiera que pareciera importante. Sargentos con maletines de mapas, mensajeros con maletines, centinelas que parecían particularmente atentos y profesionales. Creó una atmósfera de paranoia donde cada momento al descubierto parecía peligroso, donde los soldados alemanes comenzaron a comprender que incluso sus zonas de retaguardia estaban disputadas, que ningún lugar era realmente seguro. El efecto psicológico fue tan devastador como las bajas físicas. Los oficiales se mostraron reacios a liderar desde el frente, sabiendo que la visibilidad significaba la muerte. La toma de decisiones se ralentizó, ya que el personal de mando dudaba en exponerse para ser observado. La comunicación se vio afectada, ya que los mensajeros tomaron rutas más largas y cautelosas. La maquinaria militar alemana, tan dependiente de una coordinación precisa y un liderazgo agresivo, comenzó a flaquear en los sectores donde operaba Francis. Y entonces llegó la noche que definiría su leyenda. 19 de marzo de 1916. Las fuerzas alemanas frente a las posiciones canadienses se preparaban para una gran ofensiva. La inteligencia sugería un ataque al amanecer, con varios batallones y un avance decidido para romper las líneas aliadas y avanzar hacia Ypres. El mando canadiense lo sabía, pero carecía de detalles, dónde se centraría exactamente el ataque, qué unidades lo liderarían y con qué apoyo de artillería contarían. Francis se ofreció como voluntario para una patrulla nocturna de reconocimiento con un objetivo específico: penetrar profundamente en la retaguardia alemana, observar los preparativos, de ser posible, interrumpir las operaciones de mando. Era una misión suicida en todo menos en el nombre. La seguridad alemana estaría en alerta máxima. La retaguardia estaría repleta de tropas. Ser descubierto significaría la muerte o la captura, y la captura a menudo era peor. Abandonó las líneas canadienses a las 9 horas, solo, a pesar de las protestas del comandante de su compañía, que quería que llevara a un compañero. Francis se negó. Un hombre podía esconderse donde 2 no. Otro hombre se movía más rápido, más silencioso, dejando un rastro más pequeño. El comandante accedió a regañadientes y vio a Francis desaparecer en tierra de nadie, una sombra entre sombras. El viaje duró 3 horas. Francis se arrastró la mayor parte del camino, deteniéndose cada pocos minutos para escuchar, oler el aire y percibir las vibraciones del suelo que pudieran indicar patrullas. Cruzó la alambrada alemana aprovechando una brecha creada por la artillería días antes. Se deslizó entre los centinelas que vigilaban hacia las líneas aliadas en lugar de hacia atrás, y se adentró casi 1 kilómetro en territorio controlado por los alemanes. Lo que encontró fue un centro logístico,
un cruce de caminos donde convergían varias trincheras de comunicación, protegido por una granja en ruinas que los alemanes habían reforzado con madera y sacos terreros. Las cocinas de campaña estaban en funcionamiento, alimentando las tropas en preparación para el asalto matutino. Los oficiales de Estado Mayor se movían entre posiciones, coordinando los detalles finales. Los mensajeros llegaban y salían constantemente. Era el sistema nervioso del ataque inminente, el lugar donde fluía la información y las órdenes. Francis se escondió en el techo derrumbado de un granero, a 70 metros de la principal posición alemana. Tenía una línea de visión clara hacia la entrada de la granja, el cruce de caminos y una sección de la trinchera de comunicación donde los oficiales se reunían para fumar y discutir planes. La posición era descabellada, demasiado cerca, sin una buena ruta de escape, pero ofrecía una visibilidad perfecta. Y esa noche, la visibilidad lo era todo. Se dispuso a esperar. La mira telescópica Winchester captaba la tenue luz de las linternas alemanas y los fuegos de cocina, proporcionando suficiente iluminación para identificar a los individuos por sus uniformes y movimientos. Francis observaba el ir y venir de los oficiales, anotando insignias, contando unidades, mapeando la estructura organizativa, observando quién se sometía a quién. Y luego comenzó a cazar. La primera víctima fue un capitán de artillería, identificable por sus insignias rojas de cuello y las tablas de tiro que portaba. El hombre estaba de pie cerca de una cocina de campaña, tomando café, riéndose de algo que dijo otro oficial. La bala de Francis le entró en el pecho justo a la izquierda del esternón. Su taza de café se hizo añicos al caer. Antes de que los soldados que lo rodeaban pudieran reaccionar, Francis ya había cambiado de objetivo. Un mayor salió de la granja gritando órdenes. Duró 4 segundos. La bala le atravesó la garganta. Un teniente corrió hacia el mayor caído. Francis le disparó en el costado mientras se arrodillaba. La posición alemana se sumió en el caos. Los hombres se dispersaron, buscando refugio y gritando advertencias. Las ametralladoras abrieron fuego a ciegas en la oscuridad. Pero Francis había elegido su posición con cuidado. El granero derrumbado estaba por debajo de su línea de visión, oculto por los escombros y las sombras. Y en la confusión, entre los fogonazos, los gritos y el pánico, nadie pudo identificar el origen de los disparos. Él siguió disparando. Un capitán organizando una defensa. Abajo. Un sargento dirigiendo el fuego de ametralladora. Abajo. Un oficial intentando reunir hombres cerca del cruce. Abajo. Francis trabajaba metódicamente, eligiendo objetivos no solo por rango, sino por función. Cualquiera que intentara organizar una respuesta, cualquiera que intentara establecer el orden, cualquiera que pareciera estar tomando el control, moría. Los 5 aumentos de la mira telescópica Winchester le permitían ver detalles que habrían sido imposibles con miras de hierro u ópticas inferiores. Podía distinguir insignias de rango a 70 metros con poca luz. Podía ver qué oficiales llevaban maletines de mapas, cuáles tenían equipo de señales, quiénes daban órdenes y quiénes las cumplían. Cada disparo era una decisión calculada, dirigida al sistema nervioso del mando alemán. La recarga se volvió automática. Llevaba cargadores de extracción en los bolsillos de su chaqueta, cada uno con capacidad para 5 balas. Entre disparo y disparo, mientras los alemanes aún reaccionaban, extraía otras 5 balas en el cargador interno del Ross, manteniendo el fuego sin pausas significativas. El fusil Ross, tan criticado en el combate cuerpo a cuerpo, se comportó impecablemente en este caso. Cada disparo se expulsaba limpiamente. Cada recarga era suave y la precisión inherente del fusil le permitía a Francis colocar las balas con precisión a pesar de la velocidad del combate. La respuesta alemana evolucionó del caos al contraataque organizado, pero fue reactiva y desesperada. Dispararon contra las sombras, contra posiciones sospechosas, contra cualquier cosa que pudiera ocultar a un francotirador. Las balas golpeaban las ruinas que rodeaban a Francis, desportillando piedra y astillando madera, pero la estructura derrumbada del granero proporcionaba profundidad. Podía moverse entre los escombros, disparando desde ángulos ligeramente diferentes, creando la ilusión de múltiples francotiradores. Un oficial alemán, más valiente o más insensato que los demás, intentó liderar una patrulla hacia la posición de Francis. Llevaba una linterna, barriendo las ruinas con ella. Francis le disparó en el pecho a 40 metros. La linterna giró por el aire, Suad dando vueltas violentas antes de estrellarse contra el suelo. La patrulla se dispersó. El combate duró 17 minutos, aunque se sintió atemporal, un momento suspendido donde la acción y la reacción se concentraron en un enfoque puro.
El mundo de Francis se redujo a la imagen de la mira, al control de la respiración y la presión del gatillo, al ritmo mecánico del cerrojo y la gestión de la munición. No contaba las bajas. No pensaba en los hombres a los que disparaba. Eran objetivos, problemas por resolver, amenazas por eliminar. El peso moral llegaría después, en los momentos de tranquilidad. Ahora mismo, solo le quedaba el trabajo. Cuando las posiciones alemanas finalmente organizaron un fuego de supresión eficaz, coordinando las ametralladoras para barrer toda la zona donde Francis había estado disparando, supo que era hora de partir. Había cumplido el objetivo de la misión. El mando alemán en este sector estaba destrozado, su coordinación ofensiva interrumpida, su liderazgo diezmado. Quedarse más tiempo no le traería más que su propia muerte. Salió a rastras del granero, atravesando una zanja de drenaje que se alejaba del cruce. Tras él, los cañones alemanes seguían disparando contra las ruinas vacías. Recorrió 200 metros casi en silencio, luego se agachó y aceleró el paso, aprovechando los cráteres de los proyectiles y las trincheras de comunicación que habían cambiado de manos tantas veces que se había olvidado su dueño original. Una patrulla alemana casi lo alcanza. 5 soldados avanzaban por una trinchera que Francis cruzaba, tan cerca que podía oír su respiración. Se quedó paralizado mientras gateaba, a mitad de la trinchera, con una pierna colgando del borde, el cuerpo pegado a la pared en la sombra. Los alemanes pasaron a menos de 3 metros, con linternas sondeando la oscuridad, hablando en voz baja y asustada sobre el francotirador que había matado a todos, a todo el maldito personal de mando. ¿Cómo es posible? Cuando pasaron, Francis continuó. Llegó a tierra de nadie a la 1:45, la cruzó durante un intervalo en la iluminación de las bengalas alemanas y reingresó a las líneas canadienses a las 2:03. El centinela de turno casi le disparó, confundiéndolo con un infiltrado alemán, hasta que Francis se identificó en inglés con una contraseña tan confusa que apenas era reconocible. Reportó al oficial de guardia, proporcionando información sobre las posiciones y la composición de las tropas alemanas. Cuando se le preguntó sobre los intensos disparos provenientes de las líneas alemanas, Francis simplemente respondió: «Ataqué objetivos de oportunidad». El oficial lo registró y lo despidió. Francis limpió su rifle, revisó la mira telescópica del Winchester en busca de daños. No tenía ninguno y durmió 4 horas. La ofensiva alemana del amanecer del 20 de marzo fue un desastre. La coordinación de sus mandos era un caos. Oficiales que habían pasado semanas planeando el ataque habían muerto. Los reemplazos desconocían el terreno, no entendían el plan operativo y no podían comunicarse eficazmente con la artillería ni con las unidades adyacentes. El ataque prosiguió tal como estaba programado, pero careció de cohesión. Los defensores canadienses, avisados por la inteligencia de Francis, estaban perfectamente posicionados. El asalto alemán se desintegró bajo el fuego de las ametralladoras y la artillería, sin obtener ninguna victoria y perdiendo cientos de hombres. Los informes alemanes posteriores a la acción mencionaron el efecto devastador de las operaciones de francotiradores aliados sobre el personal de mando. Un informe, obtenido meses después, mencionaba específicamente a un solo francotirador de extraordinaria habilidad que se adentró profundamente en la retaguardia y mató a varios oficiales en rápida sucesión, creando una parálisis del mando en un momento crítico. El informe no mencionaba cuántos oficiales había matado Francis esa noche. Años después de la guerra, cuando Francis finalmente habló de su servicio, diría 17. 17 oficiales y suboficiales alemanes en 17 minutos. Otros soldados que oyeron los disparos esa noche afirmaron que fueron más, quizá 20 o 25. Los registros oficiales solo mencionan múltiples bajas enemigas. Personal de mando, noche del 19 al 20 de marzo de 1916. Pero el 17 se convirtió en el número que se quedó. 17 en una sola noche, con un telescopio comprado por correo en una tienda de artículos deportivos de Toronto. La leyenda se extendió por el cuerpo canadiense. El francotirador Ojibwa con mira telescópica que mató a más oficiales en una noche que algunos batallones en meses. Los soldados que nunca habían conocido a Francis sabían su nombre. Los soldados alemanes que se enfrentaban a posiciones canadienses aprendieron a temerle, aunque la mayoría desconocía su identidad, solo que los canadienses tenían un fantasma que cazaba oficiales. Francis continuó su trabajo durante 1916, 1917 y 1918. Luchó en el Somme, en la cresta de Vimy y en Passchendaele. Su número de bajas confirmadas aumentó constantemente, aunque los registros están incompletos y el propio Francis no llevaba la cuenta.
Se estima que entre 378 y más de 500, lo que lo convierte en uno de los francotiradores más letales de la historia. La mira telescópica Winchester permaneció montada en su rifle Ross durante toda la guerra, sobreviviendo batallas que mataron a miles de personas, acumulando arañazos y abolladuras, pero sin fallar jamás. Obtuvo la medalla militar en 3 ocasiones, un logro casi sin precedentes. Las menciones mencionaban valentía conspicua y devoción al deber, y habilidad excepcional en reconocimiento y operaciones de combate, un término burocrático para matar con eficacia y sobrevivir cuando la mayoría no lo hacía. También fue condecorado con la Estrella de 1914 A-15 y la Medalla de Guerra Británica. Los soldados alemanes que sobrevivieron a su enfrentamiento contaron historias que mezclaban miedo y respeto. Lo llamaban el fantasma o el indio, con el tipo de temor reservado para las fuerzas elementales más que para los soldados individuales. Algunas unidades alemanas que se enfrentaron al cuerpo canadiense instituyeron políticas que prohibían a los oficiales moverse durante el día tras sufrir demasiadas bajas de mando. Otros solicitaron traslados fuera de los sectores donde operaba Francis. Pero la guerra no se trataba solo de matar. Francis sirvió como explorador y mensajero, dirigiendo las comunicaciones entre unidades bajo fuego enemigo cuando las líneas telefónicas estaban cortadas y la radio era inestable. Lideró patrullas, capturó prisioneros para inteligencia y cartografió las posiciones alemanas con la misma paciencia que dedicaba a la caza. Su supervivencia durante 4 años de guerra industrial fue tan notable como su número de bajas. La mayoría de los francotiradores sobrevivían meses antes de morir o resultar heridos. Francis sobrevivió toda la guerra con heridas leves. Cuando se firmó el armisticio en noviembre de 1918, Francis tenía 28 años. Había pasado casi una cuarta parte de su vida en las trincheras, matando hombres desde distancias donde podía ver sus rostros a través de su mira telescópica, viéndolos caer y morir. Regresó a Canadá con sus medallas, su reputación y un trauma que lo perseguiría durante décadas. El gobierno canadiense no trató bien a los veteranos indígenas. A pesar de su servicio, a pesar de la sangre que derramaron por un país que les negaba derechos básicos, los soldados indígenas regresaron a casa para descubrir que aún no eran considerados ciudadanos de pleno derecho. Francis no podía votar, no podía comprar alcohol legalmente y sufría discriminación sistemática en el empleo y la vivienda. Las medallas no significaban nada comparadas con el color de su piel y su ascendencia. Luchó con la vida civil. Las habilidades que lo hicieron excepcional en la guerra, paciencia, silencio, la capacidad de matar sin vacilar, no tenían aplicación en tiempos de paz. Realizó trabajos esporádicos, vagó entre comunidades, luchó contra el alcoholismo y la depresión. El gobierno canadiense no le ofreció ningún apoyo ni reconocimiento más allá de las medallas que le colocaron en el pecho en ceremonias que cada vez le parecían más vacías. Pero Francis encontró un propósito en la defensa de sus derechos. Se convirtió en un líder en su comunidad, luchando por los derechos indígenas, por los beneficios para los veteranos y por el reconocimiento de las contribuciones de los soldados indígenas al esfuerzo bélico. Fue jefe de su banda en múltiples ocasiones, organizó la resistencia política contra políticas discriminatorias y se convirtió en la voz de aquellos a quienes el gobierno prefería ignorar. Vivió hasta los 86 años y falleció en 1952. Su obituario en la prensa local mencionó brevemente su servicio militar, si es que lo hizo. Canadá lo había olvidado en gran medida, prefiriendo celebrar a los oficiales blancos y las victorias en los campos de batalla europeos. La historia del francotirador Ojibwa que mató a cientos de soldados alemanes con una mira telescópica comprada por correspondencia y un rifle Ross no encajaba bien en las narrativas oficiales. Pero los soldados lo recordaban. Los veteranos que sirvieron con él contaban historias a sus hijos y nietos. Los historiadores que investigaban la eficacia militar canadiense comenzaron a descubrir sus registros. Y poco a poco, décadas después de su muerte, el legado de Francis Pegamagabob emergió de las sombras. En 2005, fue incluido en el Salón de la Fama Aborigen Canadiense. En 2016, el gobierno canadiense finalmente lo reconoció como el soldado indígena más condecorado de la historia militar canadiense. Se han escrito libros sobre su servicio. Hay monumentos en su honor. Y la mira telescópica Winchester A5 que utilizó, aquella óptica de caza civil que se suponía inadecuada para el servicio militar, se exhibe en un museo militar, testimonio de la improvisación, la habilidad y el fracaso de la sabiduría convencional. Su historia plantea preguntas incómodas sobre la eficacia frente a la ortodoxia, sobre a quién se recuerda y por qué, sobre la naturaleza de la guerra y los hombres que sobresalen en ella. Francis mató a cientos de personas. Desde cualquier punto de vista objetivo, era extraordinariamente bueno en algo terrible.
Pero lo hizo por su propia supervivencia, luchando en una guerra que no inició, protegiendo a soldados que dependían de él, utilizando las únicas ventajas que tenía: paciencia, habilidad y una mira telescópica comprada por catálogo. Los oficiales alemanes que mató tenían familias, tenían vidas más allá de la guerra, tenían sueños que terminaron en el lodo de Francia y Bélgica. Eran seres humanos, no solo blancos. Pero también eran participantes de una maquinaria de guerra que había consumido millones, y el papel de Francis era desmantelar esa maquinaria, disparo a disparo. Él no creó la guerra, no decidió qué bando tenía razón o estaba justificado. Simplemente sobrevivió siendo mejor en la horrible tarea de matar que quienes intentaron matarlo. Su decisión de usar una mira telescópica por correo no fue romántica ni heroica. Fue práctica, fruto de la necesidad y el ingenio. La mira funcionó porque Francis entendía de óptica, sabía lo que necesitaba y estaba dispuesto a confiar en el equipo civil cuando las cadenas de suministro militares le fallaron. Es una lección de adaptación. Que la eficacia importa más que el pedigrí, que la improvisación puede superar la estandarización, que a veces el pedido por catálogo supera al del intendente. Para el espectador moderno, la historia de Francis resuena porque revela la dimensión humana de la guerra industrial. En medio de la matanza mecanizada, las descargas de artillería, el gas venenoso y el fuego de ametralladoras, aún había espacio para la habilidad individual, la paciencia y la precisión, para que un hombre con un rifle y una mira telescópica cambiara el curso de la batalla. No fue decisivo en el gran sentido estratégico, ningún francotirador lo es jamás, pero fue significativo para los soldados que sobrevivieron porque Francis mató a los oficiales que dirigían el fuego hacia ellos, para los ataques que fracasaron porque la coordinación del mando colapsó, para los pequeños espacios donde la acción humana aún importaba en una guerra que parecía insignificanciar a los individuos. Su historia también nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre cómo las naciones tratan a sus guerreros. Francis lo dio todo a Canadá. Años de su vida, su paz mental, su disposición a matar y arriesgar la vida por un país que recompensó su servicio con discriminación y negligencia. Regresó a casa, a una nación que lo honró con medallas, pero le negó los derechos que supuestamente representaban. Es una traición que resuena a través de generaciones, un recordatorio de que la gratitud a menudo es performativa, que el heroísmo se recuerda selectivamente y que algunos soldados son celebrados mientras que otros son olvidados por factores que nada tienen que ver con el coraje o el sacrificio. El telescopio de venta por correo es una metáfora perfecta de esta contradicción. No se suponía que fuera lo suficientemente bueno para el servicio militar. Era civil, comercial, comprado por catálogo como un par de botas o una caña de pescar, pero en manos de un operador experto, superaba al equipo militar especializado. Fue subestimado, descartado por quienes priorizaban las especificaciones oficiales sobre los resultados prácticos. Al igual que el propio Francis, un soldado indígena en un ejército predominantemente blanco, un hombre cuya eficacia era innegable pero cuya humanidad a menudo se cuestionaba, cuyas contribuciones fueron esenciales pero cuyo reconocimiento se retrasó durante décadas. Y esa es la lección que nos deja su historia, que la efectividad surge de lugares inesperados, que la habilidad trasciende el equipo, que los márgenes de la sociedad a menudo producen a los individuos más capaces y que las historias más poderosas de la historia son con frecuencia aquellas que casi olvidamos contar. Suscríbete para conocer más historias no contadas de guerreros que cambiaron la historia con coraje, habilidad e ingenio que el pensamiento convencional decía que eran imposibles.